Hemos visto los grandes cambios que ha habido nada menos en el siglo XVI, en referencia principalmente a lo que es el Renacimiento, que fue principalmente un renacimiento cultural de los estilos griegos y romanos que impactaron nada menos en el ambiente social, cultural y político de aquella época. Pero una de las cosas que también fue impactada por todo este tipo de cambios fue la situación de la vida religiosa, ya que se dio un movimiento muy importante que se llamó la Reforma Religiosa. Grandes cambios ocurrieron entonces, no solamente en el ámbito social, sino también en el religioso. Durante ese siglo XVI, entre los católicos se dio una separación, ya que una parte de los creyentes desconocieron la autoridad papal y formaron su propia religión. A este movimiento se le llamó nada menos que la Reforma Protestante o la Reforma Religiosa. Y vamos a ver aspectos muy importantes de ella. Algunas autoridades de la iglesia vendían indulgencias a los diferentes fieles, tanto a los ricos como a los pobres, es decir, se cobraba por el perdón de sus pecados. Si alguien cometía pecado aún de crimen y pagaba a la iglesia cierta cantidad, entonces la iglesia, de acuerdo a esto, decía que se le habían perdonado sus pecados. Y a cambio del dinero, pues se les garantizaba a las personas morir y descansar eternamente en el cielo. Lógicamente que esto fue no muy bien visto por algunas gentes, ya que esto fue lo que propició nada menos que la Reforma Religiosa. La corrupción de los propios cristianos indignaba a muchos religiosos, entre ellos un monje agustino de origen alemán llamado Martín Lutero, quien consideraba inmorales estas prácticas que la Iglesia Católica realizaba. Lutero señaló que sus integrantes, incluyendo aún el Papa, vivían rodeados de diferentes lujos, lo que según iba en contra de lo que la enseñanza bíblica decía, y por lo tanto estuvo nada menos que en desacuerdo. Otros clérigos también y pensadores europeos se sumaron a estas críticas en diferentes regiones de Europa. El resultado fue la división del catolicismo, por lo tanto quienes respetaban a la autoridad del Papa y otros, los disidentes, quienes se les llamó protestantes. El protestantismo se negó a reconocer que la Iglesia fuera la única autoridad para interpretar la Biblia, sino que todo creyente podía hacerlo, y para ello no solo se necesitaba que la gente aprendiera a leer el latín, sino también que él aprendiera en su propio idioma. De tal manera que entonces Martín Lutero realizó 95 tesis en las cuales redactaba el pensamiento muy diferente a lo que tenía el papado de aquella época. Por eso Lutero tradujo la Biblia al alemán y posteriormente hubo diferentes traducciones de la Biblia a otros idiomas, no solamente en latín y ahora en alemán, sino en otras diferentes lenguas. La aparición del protestantismo originó grandes conflictos en Europa y en diversos países estallaron guerras. El odio y la intolerancia religiosa se prolongó durante varios siglos. De esta manera hemos visto brevemente algunos aspectos importantes de lo que fue nada menos que la Reforma Religiosa y que dio como paso a la formación de diferente tipo de creencias a nivel mundial.